Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Casi todo el mundo ha tenido que acostumbrarse en estos tiempos que estamos viviendo tan dramáticos a una nueva forma de vivir. Hemos tenido que implementar cosas nuevas. Hemos tenido que aprender cosas nuevas. Y hemos tenido que acostumbrarnos a cosas nuevas. Casi todo el mundo, por ejemplo, se ha tenido que acostumbrar al uso de un tapabocas, de una mascarilla. Y digo casi todo el mundo porque no todos. Por ejemplo, los japoneses llevan décadas usando tapabocas. Es parte de su cultura. Es parte de una cortesía social. Desde hace muchas décadas, ellos se acostumbran a usar el tapabocas. Y ya conocían términos que para muchos pueden ser nuevos, como la mascarilla N95, por ejemplo. Casi para todos, porque no solamente para los japoneses, para algunas personas no eran términos nuevos. Y no me estoy refiriendo únicamente, por supuesto, a la gente que trabaja en el sector salud. Para mí, en lo personal, no era un término nuevo. Conocemos desde hace tiempo el N95. Conocemos de respiradores, conocemos de purificadores de aire, conocemos de concentradores de oxígeno, porque como muchos saben, nosotros tuvimos que enfrentar a un hijo que había desarrollado una condición pulmonar. Así que entendimos muy bien el tema de los tapabocas, cuáles eran los mejores tapabocas, y entendimos que teníamos que cuidar sus pulmones. Por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo, una crisis luego hace que nos olvidemos de otra. Quizá muchos de ustedes ya no recordarán que el año pasado, en mayo del año pasado, los niveles de contaminación en nuestra ciudad llegaron a niveles históricos y enfrentamos una crisis. Hubo contingencia tras contingencia. Lo que pasa es que se nos olvida porque lo que estamos viviendo ahorita, ya la contingencia que vimos el año pasado, parece de juego de niños, pero fue algo muy grave. Y nosotros ya estábamos acostumbrados a encerrarnos para no salir. Desde donde vivimos tenemos una vista del Valle de México y podemos ver la contaminación y ya no necesitamos ni consultar cómo está la medición. De verla sabemos que las condiciones no son las mejores y entonces nos resguardamos en casa. Y hemos aprendido con el paso de los años que el aire es lo único que puede llevarse esa contaminación. Cuando hemos visto días muy contaminados y decimos, ¿sabes qué? Hoy no es un día para salir, está muy alto el índice de contaminación, tenemos que cuidar los pulmones, oramos para que venga un viento recio que saque del Valle de México esa contaminación. Porque hay cosas que solamente el aire puede limpiar. Hace algunos años en Los Ángeles, California, una de las ciudades más contaminadas del mundo también, crearon un comité especializado para buscar una solución a su problema de contaminación. Y después de muchos millones de dólares invertidos y de grandes expertos que fueron consultados, llegaron a una conclusión. No había solución. No había poder humano. No hay tecnología humana que pueda erradicar la contaminación en la ciudad de Los Ángeles, la cual, desde que se mide la contaminación en los Estados Unidos, que creo que son 21 años, 20 años ha sido la ciudad más contaminada de la nación. Y entonces ofrecieron una rueda de prensa para dar esa explicación asombrosa. No hay nada que se pueda hacer. Dependemos de los vientos recios que se lleven la contaminación. No está en nuestras manos, no está en nuestro poder. Acompáñame a Juan capítulo 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.
Hoy hay un virus que contamina el aire. Pero lo que yo quería puntualizar es que desde hace mucho que uno no puede respirar tranquilo en nuestras ciudades. Desde hace mucho que uno no puede respirar tranquilo caminando por las calles. Desde hace mucho que uno no puede respirar tranquilo, incluso en el seno de su propio hogar, porque desde hace mucho el ambiente se encuentra terrible y profundamente contaminado. Yo espero que nuestros hijos cuenten a mis nietos la historia donde hombres y mujeres de Dios se encontraban encerrados, confundidos, con miedo de salir de sus casas. Incluso temían por sus vidas, porque el ambiente se encontraba contaminado. Pero en esa historia no se encuentra contaminado por un virus, ni por partículas de ozono, sino contaminado de violencia y de maldad. Y es una historia de hombres y mujeres de Dios de hace 2000 años. Porque no es la primera vez que el pueblo de Dios se siente como quizá tú te sientes hoy. Su maestro Jesucristo había sido apresado, juzgado, torturado y ejecutado en la cruz. Pero al tercer día resucitaría. Y Él les había dado una instrucción: manténganse juntos, no se separen. Porque en este tiempo peligroso, con este ambiente tan contaminado de pecado y de maldad, enviaré un viento recio que limpiará y cambiará todo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me encanta esa aclaración. Estaban todos y estaban unánimes juntos. No solamente estaban juntos, sino estaban unánimes. Subraya eso, es muy importante. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí inició la historia de la iglesia. Ahí Jesús empodera a su cuerpo, a sus representantes en la tierra. Un viento recio llenó toda la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, el que había negado a Jesús, Tomás, el que había dudado de su resurrección, fueron limpios y fueron purificados y fueron empoderados. Y yo sé que aquí, hoy, en casa, hay quien duda, hay quien teme, hay quien, como el discípulo, soltó todo y salió corriendo, dejando todo atrás. Pero Dios nos reúne hoy para decirnos: viene un viento recio. Viene un viento recio que limpiará y purificará todo con la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y podemos estar esperando, porque la esperanza de muchos puede ser una vacuna. Pero no hay vacuna en contra de la adicción. No hay vacuna en contra del miedo. No existe una vacuna que el hombre pueda desarrollar que nos cure de desesperanza o de violencia doméstica o de depresión. Pero hay un viento recio que viene de parte de Dios que puede cambiar cualquier circunstancia y cualquier situación, que puede sanar cualquier enfermedad y que puede reedificar aquello que está derruido. Necesitamos ese aire. Necesitamos ese aire limpiador. Necesitamos ese aire purificador que nos libere del temor, de rencor, de cadenas, de opresión.
necesitamos ese poder de Dios. Y era de ese poder de Dios y de este tiempo, el cual Pedro en esa ocasión se levantaría y citaría al profeta Joel, diciendo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes tendrán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Ese derramamiento del Espíritu, Dios desea vertirlo en nuestras mujeres, en nuestros jóvenes y en nuestros ancianos. Hay un lugar para todos en la casa de Dios. Dios tiene una bendición y una unción para todos, no importa si eres hombre, mujer, negro, blanco, grande, chico. En estos postreros días tenemos la promesa de que Dios derrama de su Espíritu sobre toda carne. Pero ¿hace cuánto tiempo que no oras? ¿Hace cuánto tiempo que no te postras? ¿Hace cuánto tiempo que no entras en intimidad con Dios? Pero no solamente tú, sino con tu casa. Porque algo sucede cuando estamos juntos y unánimes. No solamente juntos, sino unánimes. Porque hoy nos encontramos encerrados, hoy nos encontramos en un ambiente temible, hoy nos encontramos en un tiempo peligroso, igual, muy parecido al que se encontraban los primeros discípulos de Cristo en el aposento alto. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su fórmula para que Dios derramara abundancia, para que los ungiera de una forma tan especial? Nos lo está diciendo con claridad. Tenían miedo, como tú, como yo. Su futuro se veía muy incierto, como lo vemos ahora. Pero ellos hicieron algo que tú y yo a veces no hacemos. Se mantuvieron juntos y se mantuvieron unánimes. Este tiempo no es un tiempo de división. En este tiempo no te puedes dar el lujo de dividirte, de fragmentarte. Este es el tiempo de luchar para mantenernos juntos y unánimes, como matrimonios, como familias, como iglesia. Porque la misma Escritura establece que una casa dividida no puede prevalecer. Y ahora estamos encerrados juntos, es inevitable, pero unánimes es necesario. Es necesario para que Dios envíe ese viento recio que nos llene del Espíritu Santo. Este es el tiempo para tomarte ese café que has estado postergando por tanto tiempo. Este es el tiempo en el que debes perdonar. Este es el tiempo en el que tienes que ponerte de acuerdo. Porque el diablo aprovechará toda esta circunstancia para traer división. En medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis, es muy fácil crear división. Divide y vencerás. Y el diablo está tratando de dividir tu matrimonio, de dividir a tu familia y de dividir a tu iglesia. En este valle por el cual todos estamos pasando. Nuestra iglesia se encuentra en un valle, literal y figurativamente hablando. Nuestro país se encuentra en un valle. Nuestra economía se encuentra en un valle seco. Nuestras familias están atravesando un valle. Nuestras emociones están atravesando un valle. Y fue a un valle donde Jehová transportaría al profeta Ezequiel para darle una visión muy especial y muy relevante para tu vida hoy.
Acompáñame al libro de Ezequiel, capítulo 37, donde el profeta va a relatar esta experiencia tremenda. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Jehová le da esta visión profética. Lo lleva a un valle. Un valle siempre representa crisis. Un valle siempre representa necesidad. Un valle siempre representa malos tiempos. Y le muestra un valle lleno de huesos separados, fragmentados y secos en gran manera. Secos en gran manera. Esto bien podría ser la descripción de una sociedad. Una sociedad separada por clases. Una sociedad separada por colores políticos, con economías secas. Podría ser la descripción de matrimonios, que como esos huesos están separados. Que a pesar de que la Biblia enseña que son una sola carne, que son un mismo cuerpo, se encuentran separados, cada quien por su lado, en un sequedal. Esta bien podría ser la descripción de una iglesia, con sus miembros separados y enfrentando crisis de cualquier índole. Y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice: no sé. Solamente tú lo sabes, Señor. Y esa pregunta, yo sé que muchos se la formulan hoy. ¿Volverán las cosas a estar como alguna vez estuvieron? ¿Me podré recuperar económicamente? ¿Volveré a sentir ese amor que sentía por mi esposa, por mi esposo? ¿Volverá mi familia, que hoy se encuentra separada, fragmentada, a unirse? Yo le he preguntado al Señor: Señor, ¿nos volveremos a reunir? ¿Volverán las cosas a ser como eran? ¿Podremos esperar tiempos mejores? Hoy la iglesia se encuentra vacía. Es muy difícil predicar a una iglesia vacía. ¿Volveremos a cantar? ¿Se volverá a oír la algarabía y el gozo del pueblo de Dios en este lugar? Verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios le ha hecho esta promesa a su pueblo: lo que está seco, lo que está separado, volverá a levantarse en el poder del Espíritu. Pero nos da una instrucción: profetiza, pídele al Espíritu: ven, Espíritu de Dios, ven y sopla. Y lo que está seco se levantará. Lo que está seco se levantará. Eso es lo que vio el profeta. Y eso es lo que vivieron los discípulos en el aposento alto. Y eso es lo que Dios quiere que experimentemos. Que nuestra casa se llene con un viento recio. Y seamos llenos del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, donde hay llenura del Espíritu Santo, hay sanidad. Donde está el Espíritu Santo hay protección, hay provisión, hay gozo.
Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Pero ¿qué hicieron los discípulos que nosotros no? Cuidaron la unidad. Se mantuvieron juntos y unánimes. Y ese va a ser su trabajo. Esta es la encomienda que Dios tiene para nosotros hoy, que estamos en casa juntos, pero separados. Juntos, pero en desacuerdo. Debemos de trabajar en la unidad. Mi trabajo es hacerlo en mi casa y en la iglesia que Dios ha puesto en mis manos. Ahorita estamos reunidos todos, estamos en un sentido espiritual juntos. Estemos unánimes. Oremos para que la llenura del Espíritu venga a nuestras casas. Nos hemos estado reuniendo desde el primer día todos los sábados para orar por provisión, por protección. Y Dios nos ha escuchado. Y Dios nos ha escuchado. Usted en su casa es el encargado de cuidar la unidad. Y dice la Escritura que cuando llegó y sopló el Espíritu Santo, esos huesos se empezaron a reunir, se empezaron a y se levantaron. Pero se levantaron para formar un ejército poderoso, un ejército firme, lleno de fe. Y esa es la promesa que Dios tiene para tu casa. Y esa es la promesa que Dios tiene para su iglesia. Esta casa volverá a ser llena de alabanza. Volverá a estar llena del pueblo de Dios. Pero no vamos a regresar igual que como estábamos. Dios está usando este tiempo para que entendamos, para que nos mantengamos juntos, para que nos mantengamos unánimes. Y va a levantar un ejército. La próxima vez que nos reunamos, se va a reunir el ejército de Dios, un ejército lleno de fe que va a profetizar y va a cambiar con el poder del evangelio el ambiente de nuestra ciudad, porque es la iglesia quien purifica los ambientes de las naciones. Ese será nuestro trabajo. Dios nos recuerda hoy y nos enfoca hoy en lo que es nuestro deber como cristianos. Pero hemos estado separados, hemos estado fragmentados. Hemos estado en un sequedal, pero el viento recio viene. La iglesia de Dios se podrá ver hoy vacía, su casa se podrá ver hoy desolada, pero usted si le pregunta al Señor, el Señor le va a decir, profetiza. Profetiza que el Espíritu de Dios soplará y llenará de nuevo esta casa, llenará de nuevo esta familia, restaurará todo lo que tenga que ser restaurado, traerá libertad y seremos un ejército que cambiará el clima en el valle. Dios no lo dice hoy. Y termino con las palabras del profeta Isaías, donde Dios dice, dile a mi pueblo, he aquí que yo estoy haciendo cosa nueva. ¿Qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? Que son tiempos nuevos. Todo esto distinto que están viendo, todo esto que nunca se había visto, es porque también van a ver a la iglesia de Cristo hacer cosas que nunca había hecho. Viene un viento recio. He aquí hago cosa nueva. ¿Qué acaso no la ves? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en el sequedal. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escot. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.